Buenas noches. Un saludo cordial a todos ustedes quienes están con nosotros en este programa Contrastes, espacio de opinión de la UDES. Esta vez vamos a conversar sobre un tema que está en la atención de todos. Educadores, artistas, pensadores, pero que también preocupa a comunicadores, periodistas, creadores de servicios, diseñadores de productos, arquitectos, estrategas de marketing, hasta padres de familia y, por supuesto, políticos. En una palabra, a todo el mundo. ¿Vivimos una brecha generacional? ¿Es real o imaginaria? ¿Somos acaso habitantes de mundos culturales distintos que coexistimos en un mismo espacio y tiempo, poniendo en peligro el sentido tradicional de la comunidad o de la nación? Los argumentos son múltiples. Hay de todas las opiniones. Primero, los que afirman que vivimos un tiempo realmente nuevo, inusitado, sin parangón con los anteriores. Pero curiosamente fue un clásico, José Ortega y Gasset en 1929, quien reclamaba ya la novedad para la época que vivía. Decía Ortega, nuestra vida como repertorio de posibilidades es magnífica, exuberante, superior a todas las históricamente conocidas. Mas, por lo mismo que su formato es mayor, ha desbordado todos los cauces, principios, normas e ideales legados por la tradición. No puede orientarse en el pretérito. Este diagnóstico, escrito hace casi un siglo, parece actual. Las posibilidades que abre radicalmente la tecnología son ciertamente magníficas, exuberantes y parecieran haber desbordado todas las tradiciones del pasado. Ya no se enseña de la misma manera, no se corteja como antes, pero sobre todo no vivimos, no nos divertimos ni jugamos como lo hacían hace unas pocas décadas atrás. Otros, en cambio, alegan que todas las nuevas generaciones, en el momento en que entra en crisis el orden anterior y surge uno nuevo, se creen totalmente diferentes a los que estaban antes. Es, dicen, la ingenuidad de quienes pisan por primera vez la escena pública y se sienten totalmente distintos. Fue, por ejemplo, la Revolución Francesa, en que se destruyó todo lo anterior, no solo la forma de gobierno, sino incluso maneras de hablar, de vestirse, hasta la invención, imposición de un nuevo calendario, con meses como vendimiario, brumario, termidor. Más cerca, en el icónico año 68 del siglo pasado, los jóvenes en las calles de París, Berkeley, Roma, Berlín, México, proclamaban: ¡corre! Un nuevo mundo está naciendo, prohibido prohibir. Ya para entonces, en 1965, Help de los Beatles anunciaba una nueva sensibilidad, una franqueza diferente, un nuevo lenguaje coloquial en un ritmo alucinante. Paradójicamente, ¿no será más bien lo que afirma el conocido historiador y pensador Yuval Harari, cuando escribía recientemente en una serie de artículos publicados en La Vanguardia de Barcelona, al analizar lo que había pasado en este año de pandemia? Para él, la tecnología y la ciencia estuvieron a la altura de este desafío desconocido y mortal, pero los que fracasaron a nivel humano fueron precisamente los políticos, aquellos a quienes nosotros elegimos como líderes o representantes. En otras palabras, que las pasiones humanas, el egoísmo, el cálculo oportunista, el menosprecio del prójimo, el desprecio por los demás, no han cambiado durante todos los siglos y se transmite velozmente por las nuevas vías de comunicación. El hombre tecnológico sigue siendo hombre lobo, como dijera Hobbes hace 5 siglos. Harari, por cierto, no es un pesimista, y su visión de la historia humana está teñida de optimismo, pese a las barbaries que conoce. En cambio, en uno de sus libros, Jaime Durán insiste en la novedad de los tiempos que vivimos y de los cambios que somos protagonistas y pacientes a la vez.
Hoy, dice, ni siquiera los cantantes son ya personas que cantan, son espectáculos. Vivimos la mayor transformación tecnológica que se ha dado desde la revolución industrial. No se usa la tecnología como si fuese una herramienta pasiva. Ella nos transforma para bien o para mal. Toda la escala de valores tradicionales está siendo afectada. Sí, el Internet ha agudizado el individualismo, pero también la autonomía de los seres humanos, que hoy se vuelve absoluta. Se vive frente a la pantalla, se viaja, se compra, conversa, se hace negocios, algo impensable para las generaciones. Y en la política está pasando lo que sucedió en las obras de teatro de Luigi Pirandello. El público ha ingresado al escenario, se mezcló con los actores. Nadie sabe ya quiénes son los personajes y quiénes los espectadores. Se armó una enorme confusión. Las nuevas generaciones están más informadas, por eso son más independientes. El Padre sabio y todopoderoso ha sido cambiado por uno de nosotros. Los políticos de América Latina no tienen mucha conciencia de que el nuevo elector ve la televisión y las redes sociales para divertirse y no para aburrirse con sus discursos. Por eso Durán no cree, por ejemplo, que los debates presidenciales sean útiles para influir sobre los votantes. Los indecisos no ven este tipo de programa, enfatiza. Para lo que sirven más bien es como material para bytes que logren capturar la imaginación de los votantes. Es que los ciudadanos no aprenden racionalmente los conceptos, sino que sienten los significados. ¿Significa todo esto que la moral se ha vuelto efímera, plural, como ya la calificaba Zygmunt Bauman con el adjetivo de líquida? ¿Es que coexistimos en mundos distintos? Tratemos primero de entender lo que pasa a nuestro alrededor. Para ello traemos a ustedes hoy las opiniones de expertos conocedores de esos diferentes mundos en que habitamos, con una ventaja. Cada uno es especialista en su campo, pero no está atado a ese especialismo, sino que son verdaderos referentes en esta compleja problemática que es la que queremos entender. Gracias por tanto a Natalia Callejas, Roberto Estrada y Dani Barberi por su participación en Contrastes. A Pablo Alarcón, a Catherine Calero, nuestra conductora de Contrastes, al Centro de Producción Audiovisual de la UES, a Relaciones Públicas y Marketing de esta universidad, a todos quienes integran el consejo editorial de este programa y sobre todo a ustedes, que son quienes mantienen este espacio porque están con nosotros. Adelante, Catherine. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Contrastes. En esta ocasión daremos un recorrido para analizar y comprender las semejanzas y diferencias que se muestran en cada una de las 6 generaciones existentes en la actualidad y que interactúan en un diario convivir. A través de este programa, al que hemos llamado La brecha generacional, ¿real o imaginaria?, nos planteamos algunos cuestionamientos. ¿Son las percepciones y motivaciones creadoras de diferencias generacionales que inciden en el desarrollo de una nación? ¿O son meras diferencias causadas por una moda, producto de la rebeldía de cada grupo etario en sus años de juventud, que van dejando una huella como una guía para un nuevo grupo de jóvenes? Es necesario responder estas y otras preguntas que surgen en un contexto local y mundial en el que la convivencia e intercambio generacional se palpa desde las redes sociales hasta en los lugares de trabajo. Los entornos físicos y virtuales se muestran como lugares de encuentro donde deben coexistir diariamente. Para analizar esta realidad, en esta ocasión tenemos la participación de 3 invitados. Natalia Callejas,
CEO y fundadora de Party Time Industries, ha desempeñado cargos de coordinadora, analista de marketing y líder de proyectos. Tiene un Bachelor of Arts en la Universidad de San Francisco de Quito y otro en Portland State University. Aquí en el estudio de televisión de la UES nos acompaña Roberto Estrada, socio de Deloitte. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales sobre administración y recursos humanos. También ha escrito varios artículos para América Economía, Ecos, Vistazo, entre otras. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y máster en Administración de Empresas por el IDE Business School. Participa también el doctor Dani Barberi, docente y director académico de la Facultad de Comunicación de la UES. Tiene una maestría en Administración de Empresas por la SPAE, otra en Dirección y Gestión de Marketing Estratégico en la EOI de Madrid y otra en Creación y Dirección de Empresas por la Universidad de Nebrija, donde además obtuvo su PhD en Ciencias Empresariales. Para este programa también tendremos la participación de varios invitados representantes de cada una de las generaciones, quienes compartirán su perspectiva de vida. Empezamos. A manera de introducción les contamos que autores como Caballero, Van Gorry o von Krauss en sus publicaciones académicas hacen referencia a 5 generaciones. La generación silenciosa, aquellos nacidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Los baby boomers o trabajadores inmortales, que son personas nacidas entre 1947 y 1965. Los X o la generación puente, nacidos entre 1966 y 1983. Los millennials o generación líquida, nacidos entre 1984 y 1998. Y los de la generación Z, nacidos entre 1999 hasta el 2015. Cabe indicar que estas referencias relacionadas a los años son aproximaciones y no muestran un corte exacto para cada generación, ya que depende mucho del entorno. Adicionalmente, dentro de este programa incluiremos una 6ª generación, denominada nativos digitales, quienes nacieron sobre los años 2010. Alejandro Mascó, en la introducción de su libro Entre Generaciones, hace una referencia a la película Toy Story 3, en la que se muestra cómo un joven universitario va dejando sus juguetes de la infancia para dedicarse a su vida de adulto, haciendo alusión a que todos somos iguales y pasamos por una etapa similar. Sin embargo, el mismo autor afirma que una de las principales diferencias entre las generaciones es la prioridad que cada grupo etario brinda a sus valores. Bajo este contexto y para dar inicio a la primera ronda de preguntas, nos enfocaremos justamente en este punto, los valores. Natalia, bienvenida. ¿Crees que los valores son distantes en cada generación? ¿Existen brechas tan amplias como para decir que no existe tolerancia intergeneracional? Yo opino que los valores no es un tema de generación. Yo creo que es más un tema de la educación en casa, pero sí creo que en diferentes generaciones se presta más importancia a ciertos valores que a otros. Por ejemplo, los millennials y los centennials prestan más atención a los valores como la tolerancia, que en anteriores generaciones no era un valor, yo creo que muy importante, porque yo creo que ahora se tiene mucho más tolerancia hacia personas que piensan diferente, hacia diferentes razas. También el valor del cuidado de la naturaleza, de la alimentación más saludable, más consciente, el tema de trabajar para empresas que generen un valor para el trabajador y para la sociedad. Por ejemplo, eso es algo que los centennials y los millennials le dan mucha más importancia, a diferencia de las anteriores generaciones, mientras las anteriores generaciones tal vez le daban más importancia a otro tipo de valores. Gracias, Natalia. Roberto, tú como conocedor de las empresas, de sus demandas y exigencias y sobre todo de su talento humano, ¿cómo crees que podrían coincidir estos valores en el mundo actual? ¿Es complejo de manejar este tema?
Muchas gracias, Katherine, por la invitación. Pienso que hoy en día el mundo organizacional de las empresas está muy enfocado en reclutar e identificar talentos que se apeguen a los lineamientos que ellos tienen. Cada empresa tiene su propio credo, su propia cultura, sobre la cual trabaja y sobre la cual busca alcanzar el éxito. En eso es fundamental para este tipo de organizaciones ver jóvenes que tengan mucha predisposición a innovar, sobre todo a colaborar y a participar dentro de cada una de las iniciativas que pueda tener esa organización, que aporten con ideas que sean interesantes e incluso disruptivas en determinado momento, pero que también se apeguen a los principios de ética, de transparencia, y que estén dispuestos a entregar todo lo que saben, pero también a aprender. Ese es un aspecto fundamental, ya que nosotros necesitamos personas que comprendan, jóvenes, millennials, centennials, que pueden estar con una formación académica muy sólida y de primer nivel, pero que también necesitan ganar experiencia en el mundo real, y que lo que ellos piensan en determinado momento también tiene que ser adaptable a los requerimientos y cambios que estamos viviendo tan acelerados en el mundo, no solo organizacional, sino también en general en la sociedad. Y ahora vamos a dar paso a las respuestas dadas por nuestros invitados sobre estos valores, de una forma concreta, cómo ha entendido cada generación al amor. Para esto les preguntamos, ¿cómo te enamoraban o cómo enamorabas? He aquí las respuestas. Uno conversaba de la acera al balcón de la chica asomada al balcón y uno en la acera conversaba, jalar pescuezo. Se jalaba pescuezo al hablar de la acera al balcón. Un beso en la boca a la chica, yo no recuerdo haber dado a una chica hasta los tal vez 24, 25, 24 años, porque antes esa intimidad, esa cercanía, no existía. La chica estaba muy vigilada. Esta persona siempre decía que nos exigía que fuéramos silbando, que silbáramos, porque al silbar no íbamos a dar los besos. Yo creo que en ese entonces uno se limitaba así como a sonreírle, a conversar más, pero el que tomaba la decisión de a quién atacar, llamémoslo así, era el hombre. O sea, el hombre te comenzaba a llamar, el hombre te sacaba mucho más en las fiestas. Cuando se iba al cine, pues a la hora del receso, porque eran dos películas que daban, entonces en el receso tú salías como al lobby del teatro para encontrarte con el chico y esto y el otro. Era un poco más así, que dependía de él, o sea, dependía de que nosotros les gustemos al sexo opuesto para poder iniciar la conquista. Bueno, si ya te arreglabas, ya coqueteabas, ya te reías y no te paraba, hola, te fregaste, tenías que cambiar, apuntar para otro sujeto. Sí, ya tenía que prácticamente tener hijos para darle un beso, pues, ¿no? Una cosa loca. Salías, ibas al cine a comer, le invitabas a una obra de teatro, le invitabas a un café, tras 3, 2, 4 semanas, pues, ¿no? O sea, no era algo automático. A mi mujer la conocí 6 meses antes de darle un beso. Y ya habíamos tenido este tipo de intercambio romántico casi 2 meses. O sea, fue una cosa loca. Probablemente lo que más me atrae es un background cultural diferente, un contexto cultural diferente o una actividad diferente que haga esta persona que me atraiga, que me genere curiosidad. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, no sé, una nacionalidad diferente, ¿no? Que tiene mucho para enseñarte, que tiene cosas diferentes, ideologías diferentes, puntos de vista diferentes, razonamientos diferentes. Alguien, por ejemplo, que me motive a ser una mejor persona en cuanto a mis hábitos, tanto alimenticios como, por ejemplo, en cuanto al deporte. Alguien que me saque un poco de mi zona de confort y alguien que me haga aprender cosas. También para mí es muy importante que me hagan reír. Para mí es importante un hombre detallista. Lo normal es conocerla en una reunión social, alguna fiesta también. Ahí uno baila, si todo va bien se le pide el Instagram primero. Entonces se le pide el Instagram, apenas se puede, se escribe por ahí o el WhatsApp de una. Si es por Instagram se envía una historia, se reacciona a una historia o se envía algún comentario gracioso para hacerla reír un poco. De ahí se le pide el número, ya con el número conversar bastante. Me gusta mucho conversar con esta persona, creo que es la manera que puedo mostrarme y así también enamorarla. Pero yo sí soy una persona que de una a llamar y videollamada mejor, porque así ya nos estamos viendo. Entonces creo que es una forma de que
utilizo la tecnología a favor, porque ya viéndose uno creo que comunica más. Si ella te acepta la videollamada y se quedan conversando muchas horas, probablemente también esté en la misma situación que uno. Entonces, hay un par de días después, para tampoco sonar desesperado, se le dice, oye, vamos a comer un helado, algo así como... No necesariamente te invito a salir para no asustarla. Muy poca gente que no se besa antes de ser enamorado, pero la mayoría sí se besa antes. Sí había, y una niña que se llama Camila que creo que yo la veo y yo pienso como ahí hago algunas bromitas y luego yo bromeo como si ahí dijera, me creo muy pro. Que se cree muy pro, yo pienso que así está, yo pienso que es pro, una forma que eres decir guapo o algo así. Bueno, podría hacerle un TikTok que yo digo que le gusto o cantar una canción, aunque no sé cómo se me va a ocurrir, aunque a veces no soy tan bueno cantando, a veces en algunas canciones. Dani, ¿cuáles son tus impresiones de este recorrido generacional? Profundicemos un poco, tú como conocedor de este tema, dadas tus investigaciones, ¿cuáles son estos valores o prioridades centrales en la vida de cada una de estas generaciones? ¿Estos valores inciden notablemente en decisiones políticas, por ejemplo? Bueno, realmente viendo el video me he sorprendido porque haciendo un análisis todos quieren llegar al mismo objetivo. El tema obviamente la conquista, ¿no? El tema es cuál es el medio apropiado. Pero más allá de la conquista como objetivo y el medio apropiado, creo que el tema de los valores sí tiene un impacto en cuanto a su forma de pensar, a su forma de crear constructos de cómo percibir la vida. Efectivamente, esto va a tener un impacto incluso en un tema político. ¿Cómo lo podemos definir? En el primer caso, que son las personas que pertenecen a esta primera generación con la cual convivimos en la actualidad, son personas que tenían un enfoque de llegar a su objetivo. Sí, y esto implicaba vencer retos, muchos retos. Y esto lo podemos ver como un camino al éxito. Este tipo de personas buscan el éxito en todo aquello que se desarrolla. Pero conforme va pasando este camino generacional, como bien lo has dicho, el tema va un poco descomplicándose, si lo queremos ver desde una perspectiva un poco más amplia, porque luego del éxito lo que se busca es, ok, la familia, ¿sí? Mi prioridad está más en un tema familiar, mi prioridad está luego en mi individualidad. Veamos que luego en una parte de las generaciones se habla de tener una misma ideología, una generación que busca ya ideales, es una generación muy ideológica. Y hay otra generación que dice, ok, ya tenemos el éxito, tenemos la familia, tenemos los ideales, voy a utilizar la tecnología a mi favor. Y esta es una generación que busca la inclusión, una generación que tiene un valor muy fuerte por la parte de inclusión de un mundo igualitario en muchos de los casos. Y bueno, al final del día tenemos la generación de los más pequeñitos que recién se está formando y vemos que prácticamente hacen uso de la tecnología para todo, incluso para la conquista. Pero sí, efectivamente existen estas diferencias y estos valores nos pueden llevar a tomar decisiones de una manera distinta. En el tema político, ¿cómo van a influir? Yo creo que las propuestas políticas van a ser distintas en función generacional. Ahí va un poco también cómo se venden estas propuestas. Tal como lo indico, hay un par de generaciones que demandan trabajo y éxito. ¿Cómo demandan este éxito y este trabajo? Justamente esto, exigiendo las garantías de estos dos elementos, ¿no? Más que nada del trabajo. Pero hay otra generación que vela mucho por la familia, que vela mucho por el núcleo social. Y hay otra generación que vela por temas ideológicos, como se puede ver en el video. Creo que piensan mucho en cómo conectarse con el mundo, con la naturaleza, con el ambiente. Y finalmente una generación que dice, ¿sabes qué? Dame ofertas que me lleven a entender que quieres incluir a todos bajo los mismos derechos. Nuria Vilanova e Iñaki Ortega explican que las nuevas generaciones, para ser exacta, la Z, tienen un nuevo norte formado por 4 Cs: ciencia, creatividad, cambio continuo y cooperación. Bajo esta primera C de ciencia, Roberto, ¿crees que en el ámbito laboral se está priorizando en una de estas C?
¿Será que esta es una nueva fórmula en la gestión del talento humano que se manejará en la próxima década? Nosotros estamos viendo cómo las organizaciones cada vez más se enfocan en conseguir personas que no solo posean un saber, sino que además de eso tengan una conciencia que está dada por todo lo que hemos estado conversando con las interesantes exposiciones de los panelistas a través de los valores. Pero ese saber que cada vez yo creo que está más al alcance por la democratización que existe en las formas y los métodos de educación, con el tiempo es de esperar, es de desear que se convierta en un saber hacer, porque la experiencia va dando un complemento muy importante a ese conocimiento que obtenemos en las aulas, que obtenemos a lo largo de nuestra formación académica. Y ese saber hacer es lo que ya va marcando distancias o va dando una diferenciación entre quienes pueden ir creciendo y sobre todo haciendo una carrera profesional exitosa, que puede llegar a culminarse en una posición de alta responsabilidad directiva, que por cierto cada vez vemos que se reduce la brecha generacional y es normal incluso encontrar personas ya millennials en posiciones de alta responsabilidad. Debería de terminar culminándose en un saber hacer, es decir, que demuestren la capacidad de poder conseguir resultados gestionando lo que otros hacen, que es lo que todo líder o directivo dentro de una organización tiene que conseguir. Entonces, ese trecho, ese camino es el que nosotros tenemos que estar concientizando, yo diría desde las aulas, a los estudiantes para que vean cómo se va a ir proyectando su carrera laboral en el tiempo, adornada o complementada con todo esto que hemos conversado de los valores personales. Gracias, Roberto. Natalia, ¿crees que la creatividad y la ciencia han evolucionado? En la actualidad hay complemento entre ellas, ¿se da más importancia quizás a una de ellas para una generación en particular? Yo creo que sí, efectivamente la ciencia y la creatividad ahora son más importantes que nunca. Ha habido un desarrollo increíble en ambas para tanto descubrimientos desde astronomía, medicina, tecnología, o sea, cualquier ámbito ha sido un tema de creatividad mezclado con ciencia para ese desarrollo tan rápido que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que sí ha sido un tema generacional y yo creo que las nuevas generaciones tienen ese conocimiento ya implantado desde que nacen y se les hace mucho más fácil, pero yo creo que es muy importante, como dicen, aprender, estar abierto a escuchar también a otras generaciones que ya han pasado por algo que capaz nosotros no hemos pasado o que los centennials no han pasado. Y con eso unir como las diferentes fortalezas y con la creatividad comenzar a crear cosas a partir de la ciencia. Es increíble ahora lo que se ve, por ejemplo, con Elon Musk, que nos quiere llevar a colonizar Marte o todos los desarrollos de tecnología en robótica que hace 2 décadas no se nos hubiera ni siquiera ocurrido y ahora realmente es una realidad, y eso sin la creatividad y sin la ciencia era imposible. Gracias, Natalia. Dani, tú como docente universitario con más de 20 años de experiencia, ¿consideras que existe una diferencia en la forma de aprender, de estudiar entre las generaciones? Bueno, sí, de hecho podría hablar de muchas anécdotas a nivel de cómo se han comportado las distintas generaciones. En la forma de aprender, una de las cosas que me ha llamado la atención, y creo que a todos, uno más que otros, el uso de las tecnologías. Me anclo un poco también de lo indicado por Roberto cuando habla de esta democratización de la información, porque ya los chicos, los jóvenes universitarios tienen la información a la mano. Ojo, no estoy diciendo los datos, digo la información ya masticado, y es como lo utilizan. Entonces, ¿qué sucedía, por ejemplo, para hacer un comparativo? ¿Qué sucedía hace 20 años cuando se dictaba una clase? Lo más probable es que estén escribiendo en sus notas, en un cuaderno, lo que el profesor exponía, lo que el profesor escribía. Ahora lo que los chicos hacen, hasta hace un año antes de pandemia, era sacar el celular y tomar una foto y hacer contraste entre lo que el profesor explicaba
y lo que se encontraba en Internet. Ahí viene este tema de democratización de la información. Entonces el profesor ya no se convierte en un referente de todo aquel conocimiento que se está transmitiendo, sino como un actor más dentro de todo el conocimiento que la persona está recibiendo. Entonces, este tipo de situaciones sí llega a darnos como una conclusión de que efectivamente las formas de aprendizaje son distintas. Ahora se tiene más información. El tema con la información es qué se hace con ella, para qué me sirve y hacia dónde la voy a llevar en mi futuro profesional. No quiero que me digas lo que tengo que conocer porque eso yo lo puedo buscar. Dime qué tengo que hacer, asesórame. Se convierte de profesor a asesor. Asesórame qué tengo que hacer para cuando yo vaya a estar en un lugar de trabajo. Ese sería el nuevo rol entonces del docente, un asesor en el conocimiento. Efectivamente. El docente ya no es aquel maestro que se para en un podio un poco más para que todo el mundo lo aplauda, sino más bien una persona que se convierte en una especie, y de hecho lo voy a decir, en un coaching para los estudiantes, porque lo que el estudiante busca es eso al final del día, ya tiene la información a la mano. Muchísimas gracias, Dani. Y para este tema les preguntamos a nuestros invitados cómo estudian o cómo estudiaban. Una sencilla pregunta que reflejó algunas diferencias. Veámoslo. En el colegio de Inmaculada yo era semi-interno. Entonces entramos, me parece que a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Y de 6 a 8 estábamos en el aula y ahí hacíamos los deberes y estudiamos de modo que no teníamos necesidad de hacer ningún estudio en la casa, ni deberes, ni lecciones, nada. Los exámenes los habíamos preparado en el colegio, en el aula del colegio. Y recuerdo que yo tuve las notas más brillantes de toda mi escuela. Yo era un poco como el libro. Era medio malcriadona en el colegio. Saqué 2 ceros. Porque yo era de la idea que uno tiene que hacer las cosas de frente y de espalda. Entonces, si yo estaba conversando con alguien y venía la monja, yo seguía conversando. Entonces la monja me decía, Leticia, que eres una descarada. No, pues no soy descarada, soy honrada y honesta. Si estaba conversando, sigo conversando. Los estudios eran bien fuertes. Nosotros estudiábamos desde las 8 de la mañana, desde 7:45 hasta las 12:30 del día. Y desde las 2:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. O sea, era de mañana y de tarde. Salías a almorzar a tu casa porque las distancias todo era corto. En casa tenías que seguir estudiando, pues. Y yo sí estudiaba, o sea, de verdad. O sea, me encerraba en el cuarto y estudiaba. Cuando había deberes de álgebra, ahí sí ponía música, que me encantaban los Beatles. Ah, no, pues la rutina de estudio era una maravilla, pues. Yo les cuento a mis hijos que me tenía que ir al Museo Municipal, pues, ¿no? Yo vivía en el sur y tenía que coger la 42 y quedarme en Quito y Aguirre y tirar pata hasta Pedro Carbo, estar en el Museo Municipal y llegar ahí y darte cuenta que no has traído la cédula y querer morir porque te tienes que regresar y no te alcanza el pasaje. Tú comprabas los libros básicos, Álgebra de Baldor, el ecuatoriano ni sé cuánto. Pero cuando ya ibas a algo más profundo, como un testit, que el testit te costaba en esa época 1 millón de sucres, ya te tocaba ir al museo, a la biblioteca municipal que queda al lado del museo. Y te fregaste. En el colegio que yo estaba, sí había una biblioteca, pero la gente es como los chicos ahora. Yo tenía clases hasta las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde no tenía la más mínima intención de quedarme en el colegio, pues. O sea, yo salía en quema la casa y si hay libros en el colegio, prefería irme a la biblioteca municipal que a la biblioteca del colegio porque ya estaba harto de estar en el colegio. O sea, mi rutina de estudio, sí necesito un espacio tranquilo, preferiblemente dejar el celular a un lado y no poderlo ver porque eso genera mucha distracción. Necesito un lugar tranquilo donde haya un ambiente fresco. Necesito mi computador, obviamente, mi laptop. Me gusta tomar apuntes. Me gusta, por ejemplo, tomar apuntes, leer, subrayar, tomar nota. Y también para estudiar utilizo pues, internet, obviamente, sí, para hacer mis investigaciones y poder procesar la información.
Yo la verdad nunca he sido una persona que de mucho, por lo menos estudiar para el examen. Soy una persona que tiende mucho a la clase. Sí tomo mis notas, eso sí. El redactar, escribirlo me ayuda, pero lo escribo yo uso OneNote para escribir. En la computadora mismo, mientras estoy teniendo clase, escribo todas las cosas que tengo, pero lo tengo ordenado y lo tengo todo en digital. Entonces lo quiero en el celular y tengo mis notas. Pero como digo, soy una persona muy visual, muy auditiva, y donde no me acuerdo de algo que pasó en la clase, regreso a mis notas y ahí tengo todo. Entonces voy y reviso en el celular donde esté y digo que ya refresco un poco la memoria, me acuerdo del momento. En el caso que necesite profundizar en temas, soy una persona que le gusta preguntar mucho a personas que saben más que yo. Te busco algún experto, alguna persona que sé que sabe. Pregunto, escucho o leo. En la computadora ahí yo entro a la plataforma que es Thomas More, pero ahí dice el logo y ahí dice Thomas More, pero ahí en la plataforma ahí hasta un lápiz y ahí dice Blackboard. Cuando ya termino de hacer las tareas y las clases, entonces ahí ya veo televisión, aunque terminamos a veces de noche. Bueno, ¿qué opinan nuestros invitados sobre estas declaraciones de cómo se ha estudiado a través de las generaciones? Roberto. Es un claro reflejo, Catherine, de cómo van cambiando los hábitos y de alguna manera las metodologías de aprendizaje. Claramente veíamos que las personas de una generación de baby boomers eran mucha inversión en tiempo, mucha inversión en horas, quizás el típico y clásico método de memorización, donde tenías que aprenderte párrafos, textos, y quizás el análisis, el razonamiento pasaba a un segundo lugar. Cuando vemos que las nuevas generaciones, el millennial, incluso el niño, creo que cada vez más se los orienta a que puedan tener un desarrollo de un pensamiento crítico que es tan importante para, como decía Dani, o sea, tampoco es que el profesor tiene la verdad absoluta, se lo puede cuestionar, se lo puede rebatir. Podemos estar haciendo un análisis de contrastes para sacar mejores conclusiones y reflexiones. Creo que hacia eso va cada vez más el sistema educativo y nosotros como catedráticos tenemos que impulsar eso de ahí. Dani, como docente también, ¿cuál es tu apreciación de diferentes testimonios que hemos tenido a través de las generaciones? Insisto, creo que cada vez que veo los contrastes que existen entre las generaciones, se reafirma un poco, ¿no? este cambio, esta evolución. Y tal como lo mencionábamos, o sea, el estudiante ahora, y podíamos escuchar que decía, busca un experto. Entonces el estudiante ahora, el más pequeño dice, entra a la plataforma. Entro a la plataforma. Blackboard. Blackboard, o sea, Blackboard, dijo Blackboard. Con nombre y apellido. 6 años, o sea, 7 años, 8 años. Su nombre años. de escuela y nombre de plataforma, y quizás en su cabecita tiene esos dos como instituciones. O sea, Blackboard se convierte en una institución. Pero más allá de eso, la búsqueda de un experto. Cuando un chico iba a hablar de un experto cuando su experto era el profesor. Y vemos también cómo se busca su espacio, la intimidad para el estudio, cuando una generación antes, hablo del contraste que existe entre la generación X y los millennials, el de generación X iba a la biblioteca. Entonces iba a la biblioteca, se veía su sacrificio y él mismo decía, hasta por un tema de precio, no puedo pagar por eso, así que tengo que buscar la biblioteca. Mientras que la siguiente generación dice, no, yo busco mi espacio, mi tiempo. Entonces se nota esto. Ah, y otra cosa, los tiempos, tal como lo indica Roberto también. Veamos que la primera generación, de la generación silenciosa, se habla prácticamente de 12 horas al día estudiando. Luego se dice, sí, hacemos una pausa y seguimos estudiando. Estudiábamos todo el día, se va reduciendo los tiempos de estudio y se va buscando más bien esa asesoría, que era lo que mencionaba. Gracias, Dani. Y definitivamente estas respuestas demuestran importantes diferencias en distintas épocas. De hecho, así como la responsabilidad en temas de ciencia o estudio es relevante en nuestras vidas, también lo es el juego. La investigación sobre el juego ha crecido muy rápido desde los años 80. Existen estudios sugerentes, no conclusivos, que muestran una relación entre la carencia del juego y la posterior ansiedad y depresión. Haidt y Lukianov mencionan que el juego libre es bueno para inyectar una dosis moderada de miedo para que los niños puedan aprender desde pequeños a sobrellevarlos, ya sea trepando a un árbol o a un muro o corriendo en una carrera entre amigos. Los niños aprenden a aceptar retos y temores.
Roberto, ¿crees que estos temores se están presentando ahora en los trabajadores de una empresa? ¿Son ahora las empresas más frágiles emocionalmente? Bueno, estamos viviendo un momento que lo vemos todos los días en las noticias y en las estadísticas que nos presentan de desempleo, de subempleo, de falta de oportunidades, de empresas que tienen que reestructurarse para poder seguir continuando con sus operaciones. ¿Cómo eso no puede generar un ambiente de incertidumbre y hasta cierto punto de desasosiego en las personas y en los trabajadores, de no saber qué va a ocurrir mañana y sobre todo cómo puede, además de eso, su carrera profesional seguirse sosteniendo cuando tienen otras obligaciones que cumplir? Yo no creo que el miedo pueda ser un buen consejero. Yo más bien pienso que los retos, los desafíos, el hacer que las personas se exijan a sí mismas a través de la motivación e impulso que pueden establecer las organizaciones con su cultura empresarial, es la que saca lo mejor de los colaboradores. Lamentablemente vemos que el contexto y las circunstancias no son tan favorables y se puede generar esa confusión entre que tengo que responder para sobrevivir o tengo que cada vez ser mucho más disruptivo porque quiero avanzar, porque quiero descubrir cosas nuevas. Yo creo que hacia eso es lo que tenemos que orientarnos y saldrá mucho más fortalecida esta generación y sobre todo este grupo de personas que ahora están copando los espacios laborales. Muchísimas gracias, Roberto. Dani, bajo tu apreciación, ¿cuál consideras que sea el impacto de la pandemia en la forma de recreación de los jóvenes en la actualidad? ¿Esto formará un cambio a futuro? Pregunta bastante complicada, pero sí, o sea, la pandemia prácticamente ha generado cambios de hábitos en las personas, en las familias, y obviamente eso implica también a los niños. La diferencia entre las generaciones en su niñez es tal como lo indican los autores que mencionaste, es cómo ellos aprenden desde pequeños a aceptar estos retos y enfrentar sus temores. ¿Qué ha pasado calculo que en las 3 últimas generaciones, hablo de los nativos digitales, los centennials y los millennials, es que prácticamente dentro de su niñez han sentido tener el control. El tema es que ahora no existe un control y las primeras generaciones no han tenido el control. Entonces desde pequeños se han adaptado a los cambios y han podido manejar, esquivar, de alguna forma maniobrar lo que se les presenta en su entorno. Los niños desde la generación, quizás los últimos X, los millennials, los centennials, los nativos digitales, han tenido o han creído tener el control de las situaciones. Entonces, en estos momentos de pandemia, muchos han salido de esa zona de ¿qué pasó? No tengo el control. Incluso, ya no los niños, hablo de los centennials, jóvenes, que les ha impactado mucho a nivel emocional porque no saben cómo manejar la situación. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más que seguro es que los niños de ahora, los nativos digitales, sean personas que efectivamente han sabido jugar dentro de un entorno controlado, dentro de un entorno cerrado, pero que cuando pierden ese control no van a saber cómo actuar. Y es ahí donde entran, quizás, no digo que eso suceda, puede suceder, esos conflictos intergeneracionales. Muchísimas gracias, Dani, y precisamente sobre este tema tenemos ahora un video que muestra las distintas respuestas de nuestros invitados a la pregunta ¿cómo jugabas? ¿Cómo juegas? ¿Cómo te diviertes? Teníamos unos carritos de madera. He visto en la televisión que todavía existen estos carritos y en la fecha del 6 de diciembre del aniversario de Quito, todavía se usan esos carritos para hacer carreras. Los subíamos jalándolos con una soguita a la parte alta de los cerros y de allí bajábamos a una velocidad increíble. Bueno, me parecía, tal vez no era tanto, por los cerros. Esa era nuestra principal diversión. Una vez cuando tenía creo que 5 años, le dije a mi mami que estaba aburrida y me sacó unas rumas así de libros para que lea y no me aburra. Unos libros puras letras, en ese entonces no eran cómics, sino letras. Nunca más me aburrí. Yo me divertía con todo, jugando con todo. Por ejemplo, uno de los juegos
típicos eran los refranes. Entonces te reunías con un grupo de primos, hermanos, qué sé yo, y alguien se iba y tenía que adivinar el refrán. Y cuando se acababa el juego y alguien pues había fallado varias veces, tenían las penitencias. Y en las penitencias era un deleite, porque todo el mundo le obligaba a hacer cosas feas o a comer plantas o a comer flores. O sea, nosotros pasábamos divertidos a la candela, que los rompecabezas, que las adivinanzas, que los juegos de mesa. Yo no recuerdo haberme aburrido, nunca. Salíamos a andar en bicicleta y pasaban todas las cosas locas que pasaban, ¿no? Que te caías y todo el mundo andaba ahí y te hacían bullying porque te caías hasta que aprendías a andar en bicicleta. Cuando era pequeño yo vivía en un barrio en el sur, cerca del Estadio Capol. Entonces era una zona complicada, pero a los niños nos respetaban y nos cuidaban. Hasta los mismos pillos y fumones que había en el área respetaban a los niños. Entonces hicimos un grupo muy pequeño y muy unido de chicos. Y al principio la diversión era porque no había ni dónde jugar pelota y la verdad es que nunca me gustó jugar pelota porque siempre fui muy malo para eso. La diversión era meterse a las casas vacías y esconderse y hacer guerras de tapillas, cosas locas así, ¿no? Es un poco complicado decirle eso a un chico ahora, ¿no? Guerra de tapillas. Y caminar. Lo que me gustaba más era jugar con muñecas. En algunos casos me reunía con amigos que vivían cerca de mi casa. Íbamos a jugar al parque o andaba en bicicleta, andaba en patines. Y básicamente la diversión mayoritariamente era en mi casa realmente, con mis juguetes, hacíamos camping a veces en la sala de mi casa, incluso con mis padres. Pero con mis amigos más que nada me gustaba mucho, jugamos videojuegos, bastante videojuegos. Los viernes venía un amigo, se llama Jorge, todos los viernes a jugar todo el día videojuegos. Es una actividad, por más que a mí en lo personal no sea muy afín a los videojuegos, me gustaba porque lo podíamos hacer en grupo. Entonces a mí me gusta mucho tener relacionamiento. Jugamos también Wii, Mario, Wii Sports para los adolescentes también creo que pueden relacionarse porque jugar tenis en Wii Sport, básquet, boxeo, de todo hacíamos por ahí. Me divierto cuando yo juego con la plastilina, cuando yo hago algunas cosas con arcilla, aunque no tengo. Y veo algunos videos para ver cómo se hacen algunos personajes que a mí me gustan. Bueno, a veces en Nintendo yo juego Super Mario Galaxy 2, aunque mi papá dice Super Mario Galaxy. Yo le digo que pues, si hablas de Super Mario Galaxy, hablas del primero, pero yo tengo el segundo. Sí, me divierto cuando hago TikTok. Ay, bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? Bueno, mi mamá me graba. Y cuando hacemos ese TikTok, entonces ponemos pausa porque no podemos hacer todo tan rápido. Así que pausa, otra pausa, así. Con estas respuestas, Natalia, ¿cómo ves el ingreso de la tecnología en el desarrollo de juegos? ¿Se pueden brindar estas dosis moderadas de temores que dicen los autores a través de las tecnologías, quizás con el uso de celulares? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente para la generación Z, no tanto los millennials, que sí vivieron esos juegos al aire libre, más independientes, donde no tenían tanto control de los papás y era como que a matarse, los centennials realmente pasan pegados a las pantallas y aún más después de la pandemia. Ahora los juegos son en línea, juegos de PlayStation o algo así, pero en línea con otros niños, inclusive puede ser alrededor del mundo, pero esa es como su forma de interactuar ahora. Y yo creo que sí se puede generar este tipo de estrategias, no sé si de miedo, pero de razonamiento, de generar estrategias de cómo ir cumpliendo retos. Hay bastantes juegos ya en línea que son súper entretenidos y educativos al mismo tiempo, como para fortalecer esa parte que creo que se está perdiendo al no socializar tanto y no ser ese juego libre y independiente que tuvimos otras generaciones. Entonces, realmente es irse acoplando y ver la forma de educar a nuestros hijos con herramientas que hayan que les interesen y que estén a disposición de nosotros en estos tiempos que son diferentes. Y si algo hemos aprendido
la generación millennial, que creo que nacimos sin celular, sin internet y tuvimos todo a lo largo de este tiempo, es adaptarnos fácilmente. Con los cambios que hay en todo el mundo tan rápidos, nosotros aprendemos a adaptarnos fácilmente y a hacer lo que podemos con lo que tenemos, creo yo. Gracias, Natalia. La tercera ola es una visión que tenía Alvin Toffler en 1979 sobre el camino de la humanidad hacia un modelo de descentralización y desmasificación. Han pasado más de 40 años y al parecer muchos de los puntos claves de esta visión han ido mostrándose con la globalización de Internet y de todo su contenido. Con estas preguntas desearía que concluyan el análisis realizado en este programa. Natalia, ¿piensas que Internet ha ido discriminando sus contenidos acorde a las generaciones? Por citar un ejemplo, ¿consideras que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y OnlyFans son adecuados a un segmento o público objetivo por la edad? Sí, completamente están enfocadas a un segmento por la edad. No creo que son discriminatorias, cualquier persona puede usarlas, pero sí creo que están enfocadas a un segmento por edad. Inclusive, gente de diferentes generaciones puede entender Facebook, pero probablemente no entienda cómo funcionan otras, y generaciones de menores pueden entender TikTok y realmente no entienden cuál es el beneficio de Facebook. Y es totalmente entendible, es un negocio, es un tema de información y que realmente funciona, dando a las generaciones y a los usuarios lo que les interesa ver. Se han adaptado a dar la información relevante para esas generaciones según sus gustos. Entonces, yo creo que van a seguir existiendo más redes sociales de más nichos según los gustos de cada generación o inclusive de cada sector ideológico, de pensamiento, no sé, dependiendo de los gustos de las personas. Gracias, Natalia. Roberto, siguiendo esta tónica, cada generación utiliza las herramientas digitales de una forma distinta. ¿Cuál es el mayor reto que las empresas afrontan al momento de colocar a su equipo de colaboradores frente al Internet, frente a redes sociales? Uno de los principales desafíos que tienen las organizaciones en este momento, Catherine, es lo que se conoce como el reskilling, que no es otra cosa que proporcionarles nuevas capacidades y habilidades a las personas para que estén preparadas a desarrollar nuevas tareas y responsabilidades. Por lo tanto, en esa línea, Internet se convierte en una maravilla, pero además de eso, de ahí también puede haber el peligro de que las personas, como bien decía hace un momento una de las expositoras, no entiendan bien dónde está la información, cómo tienen que acceder a ciertos contenidos. Por lo tanto, cada vez las empresas están desarrollando modelos, incluso con componentes de inteligencia artificial, que permiten la personalización acorde a los intereses, a las expectativas y sobre todo a lo que pueden ver en cuanto al desarrollo que una persona puede tener, para solo enviarte contenidos que sean de tu provecho, contenidos a los que tú fácilmente vas a acceder, te vas a interesar, y cada vez ir personalizando más esto para que no estés en ese océano infinito de posibilidades y no sepas por dónde empezar y no le saques el máximo provecho. Yo creo que ese es el gran desafío que tienen las organizaciones. Muy interesante, Roberto. Dani, en tu artículo La comunicación desde la perspectiva de los millennials, usos, arquetipos y emociones en el consumo de medios, explicas las características propias de esta generación al interactuar con los medios y evidencias ciertas particularidades como el uso de redes sociales y de medios tradicionales. ¿Qué conclusión podrías hacer en términos generales sobre todas las generaciones? Todas las generaciones, llevarlas a un mismo medio o tener en la mira a un medio que sea transversal con todas las generaciones es complejo. Dentro de todos los estudios que se hacen de medios siempre se habla de la afinidad, y en la afinidad se habla tanto por niveles socioeconómicos, por grupos de personas etarios, ¿no? Entonces, grupos etarios. Entonces, bajo esta perspectiva, sí se ha generado cierta afinidad de cada generación con algún tipo de medio. Por ejemplo, la generación silenciosa o los baby boomers
todavía tienen esta afinidad con medios impresos, con la televisión, con la radio. Incluso los de la generación X tienen esa afinidad con los medios tradicionales, pero también ya van sirviendo de puente con los medios digitales. Pero dentro de lo digital, el tema es muy amplio, ¿sabe? Como una supercarretera donde vamos a tener muchos caminos que recorrer. Háblese no solo de redes sociales, sino de cómo utilizan Internet. Ya pudimos ver en una de las preguntas de cómo estudiaban, e incluso en temas del amor, cómo se utilizan las tecnologías. Entonces, ya cuando entramos a las generaciones como los millennials, como los centennials, los nativos digitales, la afinidad va por lo digital a los medios, los nativos digitales van más a lo audiovisual, el uso de YouTube como una herramienta de aprendizaje y de entretenimiento. Los centennials utilizan a YouTube como una herramienta de aprendizaje, también de entretenimiento, y quizás posiblemente sean los centennials los que los estén llevando de la mano a los nativos digitales a que vean a YouTube como esta herramienta con fines más allá del entretenimiento. Entonces, sí, es lo que puedo decir en función de cada una de las generaciones. No podemos divorciarnos en este momento de un medio, no podemos decir este medio no, pero sí podemos, ahí sí, hablar de una discriminación por medios y decir, este medio lo puedo utilizar para una generación y este otro medio para otra generación. Y quizás una convergencia entre todos para diferentes generaciones. Cuando se habla de públicos objetivos multitarget, o sea, hablemos de, por ejemplo, en productos de consumo masivo o en política, obviamente que el tema de generaciones debe tener una transversalidad y debe utilizar cada medio como una vitrina o un foco de atención para cada una de ellas. Entonces yo no puedo divorciarme de televisión y estar solo en YouTube o viceversa, sino que debo estar en las dos. ¿Que una cuesta más que otra? Sí, pero por ahora, en el momento en que vivimos, no podemos dejar la televisión a un lado. Sea pagada, sea nacional, todavía la televisión sigue siendo la reina dentro de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Dani, y con esa respuesta que precisa la realidad en que vivimos, concluimos esta edición de Contrastes, la brecha generacional, ¿real o imaginaria? Al final del día, todos queremos un buen presente y un buen futuro. Cada generación tiene sus particularidades que debieron surgir en la búsqueda y consecución de un mundo mejor. Agradecemos a nuestros participantes por sus brillantes exposiciones y a nuestros invitados por haber compartido sus experiencias de vida a lo largo de este programa. Y gracias a todos por habernos acompañado. Muy buenas noches y hasta una próxima edición. Y creo que miré en la primera a la cámara, dice así, como político. La más grande. Dale. Es que me puse romántico. Esta la voz que uso para... Bueno, ya. No, yo era feo, yo no tenía chicas, yo tuve mi primera enamorada ya cuando me casé. O sea, yo tenía enamoradas guapísimas, la gente decía, oye, este feo, horrible, ¿cómo tienes esa enamorada espectacular? Porque yo me lanzaba. Está Pedro Caro, está en la... Eran otros tiempos, era hermoso. La verdad sea dicha que yo siempre he pasado feliz y contenta. A veces no había recordado en muchos años y usted me ha hecho recordar cosas interesantes. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista, muy amable.